Marcos 7 del 24 al 30 dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, hablamos de Jesús aquí, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Y él le decía, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella respondió y le dijo, es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y él le dijo, por esta respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Son situaciones desesperadas y un momento desesperado para una mamá que tenía a su hija con un tormento. ¿Cuántas veces hemos sufrido situaciones o estamos viviendo situaciones desesperadas? Situaciones en las cuales ya no encontramos salida, situaciones en las que hemos probado muchas veces e intentado muchas veces y no hemos logrado el resultado, no hemos conseguido lo que necesitamos. Y en Mateo, en Lucas 7, del 1 al 10, otra historia habla de el siervo de un centurión. Dice, cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, se fue a Capernaum. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo, el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes más porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso, ni siquiera me consideré digno de ir a ti, tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados a mis órdenes y digo a este ve y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Dos personas en situaciones diferentes, en lugares diferentes, pero con una vivencia o con una situación desesperada. Todos hemos vivido o tenemos situaciones desesperadas, estamos en un momento difícil en el mundo, estamos en un momento difícil en el cual muchos han perdido el empleo, muchos han contraído enfermedades, otros han perdido seres queridos. Es una situación diferente, el mundo ha sido cambiado, nuestras costumbres en parte han sido transformadas y estamos viviendo cosas para las cuales tal vez no estábamos preparados. Son situaciones desesperantes y desesperadas. ¿Qué hacer frente a estas? ¿Qué podemos nosotros hacer? Y nada mejor que la palabra de Dios, nada mejor que lo que la Biblia nos relata que nosotros podemos aplicar. Y ahí donde está, le invito a que oremos, le invito a que entreguemos este momento a Dios y que seamos edificados, que tomemos decisiones importantes y que hagamos lo que la Biblia nos aconseja hacer. Señor, te doy gracias por este día. Gracias porque tú nos permites estar aquí delante de tu presencia. Gracias por esta palabra que vamos a estudiar. Gracias por este mensaje que tú has revelado al corazón, Señor de los cielos mío, y que sé que ahora, Dios de los cielos, será bálsamo a todo aquel que esté escuchando en este momento, Señor.
y a todo aquel que lo escuche. Gracias, Padre. Gracias porque tú siempre estás presente, porque tú nos ayudas en toda circunstancia y porque para ti no hay nada difícil. Gracias porque siempre estás cerca para ayudarnos y sostenernos en todo momento. Te bendecimos y te alabamos, Señor de los cielos y de la tierra. Amén. Hace muchos años, hace varios años, todavía yo estaba soltera y estaba viviendo una situación caótica, una situación desesperada. Y me encontraba sin empleo, me trasladé a vivir a la capital de Colombia y no conocía, no tenía una ropa adecuada para el clima de Bogotá, no tenía recursos suficientes para todo lo que necesitaba. Y encima, para complementar, estaba sin empleo y me fui a buscar empleo a Bogotá. Fue una situación muy dura, también estaba enferma, tenía una gastritis muy fuerte, pero tenía al Señor. Y era una situación apremiante. Yo no sabía a dónde enviar las hojas de vida o mi currículum, no sabía cómo moverme dentro de la ciudad, una ciudad muy grande y diferente a donde yo había vivido toda mi vida. Era una situación apremiante y tenía una necesidad muy, muy grande. Estaba recién graduada de la universidad. Sin embargo, sabía que Dios me sostendría y que el Señor era la única solución para mi vida. A medida que vamos desarrollando el tema, les voy contando lo que también hice en ese momento y en esa oportunidad. Aquí estamos hablando de una mujer, le llaman aquí la mujer sirofenicia, y un centurión. Dos personas en lugares diferentes, con circunstancias diferentes, pero con una circunstancia en común, es que estaban desesperados, tenían algo que resolver que les era muy importante. ¿Qué hicieron ellos a la luz de la palabra de Dios para intentar hacer algo diferente frente a esta circunstancia? Y lo primero que vamos a mirar es que se despojaron. ¿De qué se despojaron estas dos personas? Lo primero es la mujer sirofenicia, ella se despojó de su trasfondo cultural y religioso. ¿Por qué hablamos de su trasfondo cultural y religioso? Porque ella era gentil, sirofenicia, y como gentil, la mujer tenía un trasfondo cultural y religioso diferente a los judíos. Era de la región de Fenicia, gobernada y administrada por los sirios. Eran también llamados los cananeos, ella también era llamada la mujer cananea. Era una mujer idólatra, adoraban muchos dioses, pero sin embargo ella se despojó de su tradición religiosa y cultural y decidió hacer algo diferente. ¿De qué más se despojó ella? Ella se despojó de la ofensa, se despojó del orgullo, porque no se sintió humillada ante la respuesta de Jesús. Y recordemos que Jesús inicialmente le dijo que no, que ella no era la persona o ese pueblo no era el pueblo al cual él iba. Él iba al pueblo de Israel, al pueblo judío había sido enviado. Luego con la mujer sirofenicia o la cananea no tenía nada que ver. Y además que hizo una comparación bastante fuerte Jesús, donde le dice que deja que primero, en el verso 27, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Una comparación bastante fuerte, una situación bastante difícil, podríamos decir que humillante, pero ella no se sintió ofendida. Ella vio una oportunidad. Ella había escuchado acerca de Jesús y ella sabía que lo que él tenía para su vida y para la vida de su hija era la solución a sus problemas. Entonces se despojó del orgullo, se despojó de la ofensa, se despojó de su trasfondo cultural y se despojó de su trasfondo religioso. Se despojó de sus costumbres.
A medida que vamos escuchándolo, vamos a reflexionar de qué nos estamos nosotros despojando, qué decisiones necesitamos tomar, qué necesitamos quitar de nuestras vidas para dejar que las cosas empiecen a fluir con la ayuda, por supuesto, de Cristo, de Dios. El centurión también se despojó, y él se despojó de su autoridad y de su cargo. Él estaba acostumbrado a mandar, él estaba acostumbrado a que se hiciera lo que él pedía. Pero sin embargo, reconoció que había una necesidad, se despojó de su autoridad, de sus capacidades y de todo lo que tenía y pidió ayuda. Se despojó del cargo que ocupaba y se dio la oportunidad de ir a buscar ayuda. ¿Y de qué otra cosa se despojó? De ser indigno de presentarse ante Jesús. Buscó quien fuera y lo hiciera, pero él no se limitó, sino que fue y envió para pedir ayuda. ¿De qué nos tenemos nosotros que despojar? ¿Qué cosas están impidiendo que nosotros trascendamos? Cuando yo llegué a Bogotá, me despojé de mis costumbres, dejé a mi familia, me despojé de mi necesidad, no tenía ropa adecuada para estar en un clima frío, no tenía las condiciones para vivir de una manera diferente o como se necesitaba en ese lugar. Sin embargo, no me importó, no pensé en el frío, no pensé en que la ciudad era muy grande y no pensé en que habían muchos como yo buscando empleo. Sin embargo, me di la oportunidad de hacerlo. Me despojé de la comodidad de mi ciudad. Me despojé de todas las cosas que se dicen o se decían acerca de lo que es vivir en la capital. Y decidí, oyendo por supuesto la voz de Dios, darme una oportunidad nueva en este nuevo lugar. ¿Qué tenían en común la mujer sirofenicia y el centurión? Y yo, la necesidad de un milagro. Era una situación, en mi caso, una situación muy complicada. Había mucho desempleo en esa época, había mucha necesidad y tenía muy pocos ahorros. O sea, en muy poco tiempo yo tendría que haberme devuelto al lugar de donde soy. Pero me di la oportunidad, yo decía, con esto que tengo, Dios puede hacerlo multiplicar. ¿Qué tenían en común también la mujer sirofenicia y el centurión? La necesidad de un milagro. Eso era lo que los unía, eso es lo que, digamos, esta historia tienen en común. ¿Y qué deseaban ellos? Deseaban con avidez. Tenían hambre por encontrar una solución. Tenían hambre y estaban solícitos de hacer lo que fuera para que el siervo se sanara y para que la hija de la mujer también fuera sana y libre de los demonios. ¿De qué tiene usted necesidad en este día? Estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Está usted pasando una situación desesperada? ¿Pero qué está haciendo frente a esto? ¿Qué va a hacer? Y este tema que estamos estudiando hoy es para que nos motivemos a hacer algo, a hacer, no porque Dios necesite que hagamos, sino porque Dios nos da un buffet de alternativas que nosotros podemos aplicar para empezar a vivir una vida diferente. En mi caso me dio mucho resultado, al centurión también y a la mujer sirofenicia también. Y sé que a usted también le va a dar muchos resultados, porque no nos tenemos que acomodar, acostumbrar al tiempo presente, a decir que todo está difícil, que esta situación es muy complicada, sino tenemos que creer en el que sí puede hacer las cosas por nosotros y en el que puede abrir puertas aunque todas estén cerradas. ¿Qué hicieron? En común reconocieron que en Jesús había poder y había autoridad sobre todos y sobre todas las cosas y sobre todas las circunstancias. Tal vez usted ha escuchado acerca de Jesús, tal vez le han hablado acerca de la Biblia, del Dios de la Biblia, tal vez ha intentado muchas veces o algunas
en algunas veces ha orado a Dios pidiendo ayuda. O simplemente ha escuchado y ha permanecido al lado. ¿Qué tenemos que en este día o a qué le motivo? A que reconozca que en Él hay poder, en Él hay autoridad, y esto tan lindo, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere que vivamos una vida diferente. La mujer sirofenicia reconoció que una migaja de lo que cayera, de lo que Jesús diera, era suficiente para la sanidad de su hija. Y el centurión le bastaba con que solo Jesús, de donde estuviera, diera su palabra de sanidad para que su siervo fuera sano. ¿Y qué otra cosa hicieron en común? Fueron a buscarlo, a hablar con él y a pedir ayuda. Los dos escucharon acerca de Jesús y se fueron a buscarlo. Nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos buscar a Jesús. Podemos pedirle ayuda y dejar que Él haga. Pero no quedarnos inmóviles, estáticos, paralizados por el dolor, por la amargura, por la tristeza, por la necesidad. Dios quiere ayudarnos. Y hoy vamos a aprender, hoy vamos a mirar cómo nosotros podemos hacer que en estas situaciones desesperadas encontremos soluciones extraordinarias en el único que lo puede traer todo y lo puede hacer todo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Primero, acercarme a Cristo. Abrir la puerta de la solución. ¿Con quién? Con Cristo. La mujer sirofenicia en Marcos 7:25 dice que enseguida, al oír hablar de él, es decir, de Jesús, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. ¿Qué hizo ella? Al oír hablar, fue y buscó ayuda. ¿A quién? A Jesús. Se postró a sus pies. ¿Y qué hizo el centurión? Hizo exactamente lo mismo. Pero antes de hablar acerca del centurión, en Apocalipsis 3:20 dice la palabra de Dios: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios está tocando la puerta de su corazón. Cristo está tocando la puerta de su corazón. ¿Cuál es su necesidad? ¿Qué necesita que Dios haga y transforme en su casa, en su familia, en su trabajo, en su salud, en su ministerio, en los planes y proyectos que tiene? ¿Cuán desesperado está? ¿Cuán ansioso está? ¿Cuán deseoso está de ver una respuesta? Dios está hoy a la puerta y está llamando. No es sino que le digamos hoy: Señor, yo abro la puerta de mi corazón y te pido que seas tú. Acepto y recibo tu ayuda. 2. Pedir ayuda a Cristo. En el centurión, en Lucas 7:3 dice: al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. No se quedó solamente con que Jesús está pasando por acá. Jesús lo puede hacer, porque nosotros escuchamos eso. Dios lo puede hacer, Dios quiere hacerlo. Es un milagro y a veces decimos: solo un milagro me saca de esto. Pero ¿qué estoy haciendo yo en pro de ese milagro? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Me estoy quedando quieta? ¿Me estoy llenando de miedo, de angustia, de preocupación? ¿O estoy dejando también que mis palabras se las lleve el viento? Hagamos lo que hizo el centurión. Pidamos ayuda a Cristo. Y él no escatimó. Él pidió ayuda. Ir directamente a Cristo, en quien hay riqueza y suficiencia. Yo conocía de Cristo y sabía que estaba enfrentándome a una ciudad diferente, a una cultura diferente, a pesar de que somos colombianos, a una situación completamente diferente. Decidí hacer algo, y es que empecé a pedirle ayuda a Cristo todos los días. Yo sabía que orar era muy importante y tomé una decisión y empecé a madrugar muy temprano para orar durante mucho rato, dándole gracias a Dios, encomendando mi camino. Oraba por la empresa que Dios tenía para mi vida, o las empresas, los que iban a ser mis jefes,
mis compañeros de trabajo, empecé a orar por cada desafío que iba a tener, empecé a orar por ese trabajo que el Señor, yo sabía, ya tenía para mí, y empecé a pedirle a Cristo que me ayudara y que me capacitara, que formara en mí todo lo que era necesario formar. Y daba gracias a Dios por el lugar donde estaba, daba gracias a Dios porque a veces sentía frío, daba gracias a Dios porque nunca en mi vida se habían desgastado mis zapatos por debajo, y de ir tanto a buscar empleo y llevar hojas de vida o currículum, mis zapatos se desgastaron por debajo, me perdí en el transporte público, pero sin embargo siempre vi la ayuda de Dios, Él guiándome y dirigiéndome. Me mojé tal vez también, hice muchas cosas, pero lo más lindo es que siempre me levantaba muy temprano con la expectativa de que ese día yo tendría mi trabajo. A la vuelta de 2 meses yo ya tenía trabajo, para darle gracias a Dios, pero empecé a actuar. Sabía que Jesús estaba ahí, que estaba conmigo y que me quería ayudar. Sabía lo que la Biblia está escrito y promete, pero sin embargo yo empecé a desafiarme y a llamar las cosas que no son como si fueran, a romper con mis tradiciones, a romper con mis esquemas mentales, a romper con las dificultades que veía. Sin embargo, obviamente todo esto producto de la oración, producto de que Dios estaba ahí conmigo. Nosotros podemos hacer lo mismo. Hoy usted puede hacer lo mismo. No importa cuál sea su necesidad, si es una enfermedad, si es una necesidad financiera, si es la situación laboral, si es una situación académica, si es la situación que sea. En un momento desesperante, tomemos decisiones cuerdas, decisiones guiadas por la palabra de Dios. Y una es acercarme a Cristo. Y la segunda es pedir ayuda. La tercera, despojarme de lo que estorba, de lo que no me ayuda. ¿De qué se despojaron estos dos? Se despojaron de las actitudes conformistas. Porque ella hubiera podido decir, bueno, soy sirofenicia, cananea, tengo muchos dioses, tengo esto, ¿qué puede hacer Jesús por mí? Ella no se conformó con eso. Ella escuchó que el maestro de milagros estaba pasando y ella quería un milagro. Ella, ¿qué hizo? Un quiebre a su tradición cultural y religiosa. ¿De qué otra cosa se despojó? Se despojó del orgullo, de la mala actitud, se despojó de sentirse ofendida. No permitió que la ofensa la apartara del objetivo que ella tenía, y era la sanidad de su hija. Se despojó de aceptar esas malas respuestas como un no para su vida. Ella se despojó de los obstáculos y le dio lugar a las oportunidades. ¿Qué otra cosa? ¿De qué otra cosa debemos despojarnos? Del ego. El centurión se despojó del ego, se despojó también de su trasfondo cultural y religioso, y de autoridad. Y se despojó, no le importó, pidió ayuda. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Se despojó de la incredulidad, se despojó de la incapacidad y vio oportunidades. No podía hacerlo él solo, se sintió indigno, pero envió quien pudiera hacerlo. Tenemos que despojarnos de cosas que nos están impidiendo, que el mundo nos dice, que el diablo nos dice y que nuestro propio ego, nuestra propia carne también nos dice. Tenemos que darle la oportunidad a Jesús. Él quiere ayudarnos, Él quiere hacer que nuestras vidas estén transformadas. Estamos en un momento desesperado, en un momento difícil, pero tenemos hambre de ver el cambio y de ver la respuesta. Yo los motivo a que desesperadamente también busquemos a Jesús, a que pongamos nuestra esperanza en Él, a que creamos en lo que Él puede hacer y no en lo que las noticias dicen que van a ocurrir, a que creamos que Dios tiene un futuro, un plan perfecto para nosotros, porque está escrito y lo que está escrito se cumple. A que creamos en lo que Él puede hacer y no en nuestras propias incapacidades. Este es un tiempo difícil, pero tenemos un Dios para el cual nada hay difícil ni imposible. Entonces, en este momento,
decidamos entregarle nuestra necesidad a Él. Cobremos ánimo y demos lugar al tiempo, a la oración. Despojémonos de la pereza, despojémonos de la comodidad, de dormir un poco más, de esperar a ver qué pasa, de pasar hambre, en fin, de una cantidad de cosas. Despojémonos de lo que no es la voluntad de Dios y demos el paso firme. El primer paso es orar. Busque a Dios, hable con Dios, acérquese a Él. Eso fue lo que hizo la mujer sirofenicia y el centurión. ¿Qué hicieron? Buscaron ayuda, se acercaron a Jesús. Al oír, dice que la mujer se fue y lo buscó. Al oír, el centurión se fue y lo buscó. Hoy usted y yo, hoy usted está escuchando que Jesús quiere ayudarle en su situación. ¿Qué tenemos que hacer o qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer? Ir a los brazos de Jesús, darse la oportunidad, no quedarse quieto, aparte tiempos para hablar y conocer a Jesús. En Romanos 10:12 dice la Biblia, porque no hay distinción entre judío y griego, no importa su condición, no importa el lugar al cual usted pertenece, no importa su tradición, no importa el trasfondo de su vida, no hay distinción para el Señor. Dice, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Entonces lo invito para que en este tiempo de situaciones desesperantes invoquemos al Dios de toda riqueza, al Dios de toda abundancia y se dé la oportunidad. Yo quiero decirles que en medio de esa situación tan difícil fueron 2 meses muy fuertes, muy difíciles para mi vida, pero fueron solo 2 meses en los cuales no importaba que fuera sábado, no importaba que fuera domingo, no importaba que fuera lunes, que no tuviera nada que hacer durante el día, más que ir y presentar mis hojas de vida. Me levantaba temprano a buscar al Dios de dioses y Señor de señores, a llamar las cosas que no son como si fueran, a declarar que habían empresas que me necesitaban y que querían mi trabajo y que yo lo iba a hacer bien. Entonces usted, dése la oportunidad, aparte tiempos, para invocar al Dios que puede hacer las cosas. Renuncie a todo aquello que no sirve. Renuncie a la pereza, al miedo, a la incredulidad y a todo aquello que no sirve. Porque Dios tiene algo mejor y maravilloso para su vida, como lo hizo con la mujer sirofenicia y con el centurión, y lo hizo conmigo. Estoy segura que lo puede hacer con usted. Solamente dé el paso. ¿Y qué le parece si oramos para que ese paso que va a dar esté guiado por el poder y la mano del Señor y sea Él quien le ayude en este día? Padre, gracias te doy, Señor de los cielos, porque sabemos, Señor bendito, que en ti siempre tenemos esperanza. Por difíciles que sean los momentos que estemos atravesando, Señor, en ti nosotros tenemos confianza. Y te bendigo, Señor de los cielos, porque tú nos llevas cada vez a más. Hoy quiero, Señor de los cielos, decirte, ayúdame. Hoy quiero pedirte que me ayudes. Y yo te pido, Señor, que le ayudes ahí a este hermano, hermana, amigo, amiga, Señor, que necesita en este momento, que está esperando de ti, Señor de los cielos, consuelo, refugio, respaldo, solución, sanidad, Señor de los cielos, puertas abiertas, Jesús. Yo te pido, Señor, hoy te invocamos y te pido que le ayudes y te pido que dinamices, Señor de los cielos, nos dinamices para buscarte más, para invocar tu nombre, para hablar en fe, Señor de los cielos, para no detenernos, para ir, Señor, y marchar de frente y hacia adelante, porque no somos de los que retrocedemos, Señor de los cielos, sino somos de los que avanzamos. Y hoy, Dios de los cielos, decido, Señor, renunciar a todo aquello que no sirve. Y renuncio en el nombre de Cristo Jesús, y hágalo conmigo. Renuncio en el nombre de Jesucristo a la incredulidad. Renuncio a mi tradición y a mi trasfondo cultural, Señor, en el nombre de Jesús, y aún a mi religiosidad también renuncio, Señor. Hoy decido creer y darme la oportunidad contigo, Jesús. Hoy te entrego mi corazón, hoy te entrego mi vida, hoy te entrego mi necesidad.
Hoy te entrego, Señor, mi ansiedad. Hoy te entrego mi preocupación y decido, Señor, creer en lo que tú sí puedes hacer. Renuncio a mi pereza. Renuncio, Señor, a esperar que otros hagan por mí. Renuncio, Señor de los cielos, a no buscar. Renuncio a desfallecer en el nombre de Jesús. Renuncio a sentirme ofendida. Renuncio al orgullo en el nombre de Jesucristo. Y hoy decido, Señor, creer en lo que tú sí puedes hacer. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por ese milagro que yo sé que ya está en camino. Tú eres Dios de dioses, Señor, el mismo Señor de todos, que abunda en riqueza para todos los que le invocamos, los que te invocamos, Jesús. Gracias, Padre. Bendigo cada persona, Señor de los cielos, que está ahora orando conmigo, y declaro en el nombre de Jesús milagros no comunes, milagros sobrenaturales, Dios, para la gloria de tu santo nombre. Bendigo este tiempo, Señor, porque sé que ahora estás tú en control de nuestras vidas, de nuestra nación, de nuestras familias, de nuestras ciudades. Y te doy gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Bueno, amigos, entonces ante situaciones desesperadas, invoquemos a Dios y démosle gracias. Les invito para que se suscriban a nuestro canal, compartan este tema para con todos aquellos que sabemos que están en necesidad y que se pueden edificar grandemente como nos hemos edificado en esta mañana, en este día. Una bendición sobrenatural sobre sus vidas y sus familias. Y bueno, hasta la próxima.